Llevamos muchos meses ya de discusión sobre Internet y sobre los derechos de autor. Han sido meses de debates muy intensos entre partidos políticos, entre afectados de un lado y de otro, también en los medios de comunicación y muy especialmente en la red. Estos debates han estado llenos de argumentos, también en algunas ocasiones, también de malos modos, de unos lados, de otros. De momento lo que sí está claro es que el PSOE y el PP sí se han puesto de acuerdo. Y vamos a escuchar sus argumentos. Es la primera imagen de la noche. Ante todo, que no sean los usuarios quienes se persiguen, será un juez quien deba autorizar o no el bloqueo de un contenido concreto que haya recibido una denuncia. Pues la ley SINDE fracasó en el Congreso de los Diputados hace un mes. Y hoy hemos logrado un acuerdo que supone una nueva regulación que protege adecuadamente los derechos de propiedad intelectual en la red y logra además una protección también de los derechos de los internautas y de la libertad en Internet. Es la postura de los dos grandes partidos políticos que se han puesto de acuerdo. También se ha sumado a ese acuerdo Convergencia y Unión, de manera que si todo sigue como parece, esta normativa se aprobará y entrará en vigor en el plazo parlamentario que corresponda. Vamos a hablar de esta ley polémica que está en este papel. Este papel es en que han pactado socialistas y populares y que ha vuelto a desatar la discusión a propósito de su bondad o maldad, si es buena, si es pertinente, si es justa, si es lo que se debe esperar, si es demasiado o si es poco. Vamos a empezar por preguntar algo que no sé si va a permitir que haya, al menos en esto sí, un punto de acuerdo entre nuestros invitados al debate de esta noche. Señor Suárez, ¿hay que proteger los derechos de autor en la red? ¿Se pueden realmente proteger los derechos de autor en la red? Perfectamente. En la red se puede proteger si se quiere proteger. El problema es una cuestión de voluntad política exclusivamente. Muchos países los han protegido con un cierto grado de eficacia. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Nos podemos homologar con cualquier otro país. Enrique Dans, su punto de vista sobre esto. Sí, indudablemente se deben proteger. La posibilidad de protegerlos hasta el límite es completamente imposible, de la misma manera que es imposible en el mundo analógico. Es decir, yo en el mundo analógico puedo hacer determinadas cosas sin que nadie me vea, sin que nadie, ocultándome a todo control, y en Internet puedo hacer exactamente lo mismo, y no hay ningún país que haya obtenido un control efectivo de los derechos de autor. Pero evidentemente se deben intentar proteger. Usted que está en contra de la ley SINDE, ¿cómo cree que se deberían proteger los derechos de autor en Internet? Lo que se hace en Internet es clarísimo, es intentar que todo aquel que hace un uso de la propiedad intelectual de un tercero y obtiene un beneficio económico a cambio de ese uso, colabore al sostenimiento económico de ese creador. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se impone? Porque en realidad si no se impone nadie lo va a hacer, tendría que ser mediante una imposición. Precisamente es que no se impone, eso se consigue mediante una oferta adecuada de contenidos. Es decir, ¿dónde se ha obtenido mayor avance, en qué países se ha obtenido mayor avance en la protección de los derechos de autor? En aquellos en los que hay una oferta buena, adecuada, a un precio razonable de contenidos puestos a través de plataformas que colaboran al sostenimiento de los creadores. Suecia es el país en el que más ha descendido, por ejemplo, las descargas irregulares. ¿Por qué? Pues porque Spotify ha funcionado fantásticamente bien, ¿no? Entonces se trata de ofrecer alternativas. Señor Suárez, desde su punto de vista, ¿la ley SINDE permite asegurar que los creadores van a tener una devolución por su esfuerzo a través de Internet también? Ninguna ley es efectiva al 100%. Primero. Segundo, lo que sí era necesario era ordenar un mercado que existe y en el que hay oferta. Es decir, cualquier persona razonablemente bien informada puede acceder a música casi sin límite, puede acceder a aquellas películas que están disponibles para Internet en forma comercial. Hay varios portales que están funcionando, lo cual da un resultado de que se puede hacer. Y la ley lo que viene es a reforzar y sobre todo a darnos un escenario que dé confianza a los inversores. Este es un negocio que necesita inversores. En Estados Unidos hay una oferta amplísima. Esa oferta, ¿por qué no llega a España? ¿Por qué Netflix no está en España? Muy fácil, porque no tiene seguridad jurídica. No está, como se ha dicho, por el grado de protección de los derechos de autor. No es cierto. En Francia los derechos de autor tienen un nivel mucho más alto de protección. En Inglaterra, en Alemania, en España es de los países que tiene un nivel razonable exclusivamente.
¿Por qué no está aquí? Porque no entran en este mercado mientras no aclaremos y mientras tanto no habrá una oferta. El señor Das negaba con la cabeza. Es justo lo contrario. Netflix va a venir a Europa y no viene a España por ahora porque la gestión de los derechos de autor en España es excepcionalmente cara, porque de hecho la Comisión Nacional de la Competencia ha dicho que en España existe un mercado que no es un mercado. Es decir, la Comisión Nacional de la Competencia en su informe dijo que las sociedades de gestión ejercían un monopolio que actuaba como disuasorio para la aparición de plataformas comerciales, porque claro, si tú tienes un monopolio, pues ¿qué hacen? Poner el precio que buenamente quieren sin ningún tipo de traba, de manera que no es ni adecuado ni para los ofertantes de contenidos ni para los demandantes de contenidos. Ese es el grave problema y lo primero que habría que reformar, las entidades de gestión que tienen en este país una entidad un poco extraña, que no son ni públicas ni privadas, sino todo lo contrario, y que actúan, como decíamos, en régimen de monopolio. Ese es el principal problema. ¿Usted representa una sociedad de gestión? Bueno, las sociedades de gestión existen en toda Europa y la situación es similar, salvo en el caso de Inglaterra, que es una sociedad comercial, por lo menos en la parte de los productores, que es la que mejor yo conozco. Segundo, no es cierto que en España los derechos de autor sean más caros que en otros sitios. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando una película pasa por televisión, los actores, y exclusivamente los actores, cobran el 10% del precio que paga la televisión. En España, el coste para una emisora de televisión de todos los derechos de autores e intérpretes no llega al 8%. No podemos decir que en España es más caro. En Francia, evidentemente, es mucho más caro. En Italia es un precio similar al español. En Alemania, muy parecido. Es decir, no hay unas diferencias económicas y la gestión es prácticamente idéntica en todos los países. Ha quedado clara la diferencia en este aspecto concreto. Hay un punto del que se ha venido hablando desde hace ya mucho tiempo, cuando se empezó ya incluso a debatir sobre la posibilidad de que hubiera una ley, la ley Sinde, que es la intervención judicial y en qué momento debe de iniciarse esa intervención judicial, teniendo en cuenta que la ley lo que propone es que exista una comisión administrativa que inicie los trámites en el caso de que haya una denuncia contra una página web determinada. Podemos decir, señalar el punto 2 de esta normativa, que es quizá en el que se puede reflejar esto más, en el que se habla de tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado, etcétera, 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 etcétera. Bien, la intervención judicial ¿es suficiente? ¿Es escasa? ¿Es demasiada desde el punto de vista de quienes son partidarios de la ley? Es superior a la mayoría de los procedimientos administrativos que hay en España. Piense usted que, por ejemplo, vamos a trasladarlo a un ámbito muy común a todos, que es el del tráfico. Usted piense que cada vez que un conductor comete una infracción, tráfico, antes de poderle notificar, tuviese que pedir al juez una autorización para que se le pudiera identificar. Posteriormente, cuando va a imponer una sanción, tuviera que pedir otra autorización judicial. Tenemos un nivel, con esa norma que se propone, un nivel de intervención judicial que no es en absoluto común en nuestro sistema administrativo. Por ejemplo, una autoridad administrativa, como es la agencia tributaria, puede pedir a nuestro banco información sobre los movimientos de nuestra cuenta, sin ningún control judicial. En este caso, para pedir una identificación o para retirar un contenido o bloquear un acceso, se necesita una autorización judicial. ¿Eso les parece bien o les parece excesivo? Parece razonable. Doble trámite debería de haber hecho en un solo trámite, es decir, que se pidiera en un mismo trámite judicial, sobre todo por no sobrecargar a los juzgados, que ya suficiente carga de trabajo tienen y escasez de medios, en un solo trámite. Los partidos se han puesto de acuerdo para hacerlo en 2 trámites, lo haremos en 2 trámites. Señor Dans, su punto de vista sobre este punto, que es de los más polémicos de esta normativa. Efectivamente, y es lógico que así sea. Es la enorme falacia que se está cometiendo y de hecho es muy peligroso porque en gran cantidad de medios de comunicación se está desinformando diciendo que la ley, o el propio Partido Popular está desinformando y diciendo que la ley en su segunda versión es más garantista. Esta ley no proporciona tutela judicial efectiva en ningún caso. De hecho, lo que ocurre es que esta ley pregunta al juez, y ahora pone 2 jueces en vez de 1, es decir, nos hace un 2 por 1 mediático, puramente mediático, pero no utiliza a los jueces para lo que los tiene que utilizar. Esta ley lo que hace es poner una comisión que toma la decisión de qué sanción se hace, de qué sanción se ejecuta. Primero pregunta al juez por una cuestión totalmente no relacionada y que no permite al juez entrar en el fondo del asunto. O sea, lo que permite al juez es si hay afectación de derechos fundamentales. Imagínense que a mí viene una comisión administrativa y me denuncia porque yo canto en la ducha.
¿no? Si yo canto en la ducha, pero le preguntan al juez si hay alguna afectación de derechos fundamentales por el hecho de que yo cante en la ducha, pues seguramente el juez va a decir que no no hay ninguna afectación de derechos fundamentales. Si después viene la comisión, decide, como bien dice aquí, porque si nos vamos al texto de la ley podemos ver claramente que la ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual adoptadas por la sección segunda de la comisión, estoy en el último punto, en las disposiciones finales, en el punto 7.2, estoy concretamente, ¿no? Serán adoptadas por la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Es la comisión administrativa la que toma las medidas, la que adopta las medidas. Y después lo que hace es solicitar al juzgado competente la autorización para su ejecución, ojo, referida a la posible afectación de derechos y libertades garantizados en el artículo 20. Lo que le preguntan al juez que es, oye, ¿esta decisión afecta al artículo 20? El juez dice que no y se ejecuta. ¿Pero quién toma la decisión? No la toma el juez, la toma la comisión. Y ese es el grave problema. Sobre esto parece un desacuerdo evidente. No sé si es el punto en el que más desacuerdo pueden tener los sectores que están a favor y en contra de esta ley, o hay otros puntos en los que también hay un desacuerdo absoluto. Sí, hay algunos más. No. En este yo creo que es un reduccionismo afirmar que el juez solamente va a estar para decir sí o no. Tenemos que recordar una cosa, Enrique. La Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 5, 6 y 7, obliga al juez en todas sus actuaciones a respetar el principio de legalidad. Es decir, si el juez tiene la más mínima duda de que la norma que va a aplicar no es constitucional, tiene la obligación de plantear una cuestión de constitucionalidad. Si piensa que vulnera alguna norma de la Unión Europea, tiene la obligación de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si piensa que una norma es netamente ilegal, tiene recursos jurídicos suficientes para actuar. Es decir, no se puede decir el juez no va más que a mirar un papel así de pequeñito y decir sí o no. Entonces, porque tiene una obligación general. No solo es que el juez no lo mire, es que con el juez lo que se está haciendo prácticamente es, llegue a la comisión, llama a la puerta y cuando el juez dice adelante, lo que dice la comisión es ya ha dicho adelante, ¿lo ves? Vamos. ¿No? Es decir, no se está haciendo absolutamente nada con el juez, se le están dando 24 horas a un juez para estudiar, o sea, para supuestamente responder a una pregunta, que es si hay afectación de derechos fundamentales. Pero, ¿por qué se está haciendo esto tan alambicado? ¿Por qué se pone un juez al principio y a otro al final y sin embargo la decisión la toma la comisión? La razón fundamental por la que se hace esto es porque todos los juicios que ha habido hasta este momento en los cuales se pretendía inculpar a páginas de enlaces, han dicho los jueces que no se podían inculpar. Entonces, lo que ha ocurrido es claramente que esto es una justicia a medida de las entidades de gestión en las cuales se dice, como aquí los jueces no me dan la razón, sustituyo este tramo, quito a los jueces y meto una comisión administrativa que nombro yo, que nombra directamente el Ministerio de Cultura. O sea, esto es terrible. Tampoco es cierto, Enrique. Ha habido una serie de audiencias provinciales que a la vista de procedimientos en sede penal contra páginas de enlace han ordenado seguir adelante procedimientos penales porque estiman que hay indicios de criminalidad. Son las audiencias de Alicante, Murcia, Valencia, Barcelona, Álava y Madrid hasta la fecha. Todos estos casos están sobreseídos. No hay ninguno de los que yo te estoy diciendo, no están sobreseídos. Hasta ahora todos los que mi equipo de mi despacho son los abogados que están llevando estos pleitos. Todas las sentencias que hay en este momento. No hay más que autos, me parece que, si no recuerdo mal, 3 o 4 autos sobreseyendo. Sentencia inculpatoria y en la red está, y aquí lo podemos acceder, ninguna sentencia inculpatoria más que una en la cual una persona se autoinculpó y por lo tanto pactó. Es decir, no hay ninguna sentencia inculpatoria, ningún juez ha dicho que sea delito. Otra duda que ha surgido, ¿qué ocurre con las webs que estén residenciadas en el extranjero? Esta normativa afecta a las webs que están residenciadas en España, pero afectaría también a una página web que facilite contenidos protegidos por derecho de autor en España. ¿Se podría bloquear esa página web, el acceso? Está previsto en la ley, pero no en la ley, en la ley SINDE. Está previsto en la ley de propiedad intelectual. Cuando se traspuso la directiva, lo que se llama la directiva antipiratería de la Unión Europea, ya se preveyó la posibilidad de que los jueces bloqueasen las páginas web que estaban fuera, no solamente de España, sino de la Unión Europea.
¿Por qué? Bueno, pues primero porque estaba previsto la directiva, pero es que la directiva de comercio electrónico, la directiva 2001-31, dice claramente, es el considerando 58, que las exenciones de responsabilidad y las medidas de protección de no responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información están limitadas a los que estén domiciliados en la Unión Europea o tengan establecimiento permanente. En consecuencia, esas páginas están fuera del territorio de aplicación de las normas de exención y se pueden bloquear perfectamente con una decisión judicial. Eso implica un desconocimiento de la red, me temo. En primer lugar, estamos, lo más peligroso del mundo, estamos recreando la censura china. Es decir, estamos creando una gran muralla en la cual pues, Internet dentro de España deja de funcionar como Internet en otros países. Hay algunos enlaces que presuntamente deberían funcionar, dejan de funcionar. Pero además, ¿cuánto tardan esos enlaces en volver a funcionar? ¿Y en qué sentido va a servir para algo la ley Sinde? Absolutamente para nada. Es decir, lo que estamos haciendo es construyendo una ley absolutamente inútil en la cual vamos a desencadenar un juego del gato y el ratón en el cual las páginas van modificándose, creando, apareciendo en una nueva dirección IP y simplemente creando un juego absurdo que no va a ningún sitio. Entonces, ¿el verdadero problema cuál es? El verdadero problema es que estamos poniendo una herramienta judicial, una herramienta administrativa absurda cuando los procedimientos judiciales funcionaban y ofrecían garantías adecuadas, y además estamos creando una ley completamente inútil que no va a servir para nada. Esto no deja contento a nadie. O sea, si de hecho el propio presidente de la Academia acaba de anunciar que va a dimitir, ¿no? Directores importantes como Santiago Segura han dicho que no están de acuerdo con esto, o incluso el propio Pedro Pérez, presidente de FAPAE, ha dicho que él nunca habría hecho la ley así. O sea, que él no puede defender esta ley, que quiere que haya algo, quiere que haya un determinado nivel de protección, pero no habría hecho la ley. Pero que negaba con la cabeza era el señor Suárez. No, vamos a ver. Yo creo que decir que los procedimientos judiciales en España funcionan es, cuando menos, un tanto arriesgado. Y especialmente en propiedad intelectual. Porque cuando se hizo la reforma de la ley de enjuiciamiento, la competencia sobre materias de propiedad intelectual se pasó a los juzgados mercantiles, a los cuales unos meses después llegaron la avalancha de todos los procesos concursales que ha provocado la crisis. Entonces, yo puedo dar un ejemplo porque yo he sido el abogado que ha firmado ese procedimiento. Película estrenada el 19 de marzo del año pasado, perdón, de hace 2 años. El 22 de marzo se depositó en el juzgado el escrito solicitando unas medidas cautelares para bloquear una página web que ya tenía colgada la película. La decisión se adoptó en el mes de junio. Ese procedimiento todavía no hemos llegado a la audiencia previa. Y es un procedimiento simplemente para bloquear una página, para evitar que una película que se acaba de estrenar sea arrasada a través de colgar copias de malísima calidad en la red. Ahora, con la ley Sinde, ¿cuánto tiempo se tardaría en que eso se produjera, en que se bloqueara esa página web? Menos de un mes. Hay medidas cautelares que se pueden tomar en menos de un mes y de hecho se han tomado en determinadas actuaciones. Lo que no podemos hacer es primero decir que la ley no funciona cuando la ley no funciona a nuestro gusto. Y lo que no podemos hacer es coger una ley que aparentemente para algunos no funciona y sustituir esa ley por una herramienta liberticida que puede ser utilizada para cerrar cualquier página web. O sea, que a mí mañana, si me quiere cerrar mi página web, viene alguien, dice que tengo contenidos que vulneran los derechos de autor, no tengo tiempo en absoluto para defenderme ni para montar un caso o una defensa razonable, y encima la decisión la toma una comisión. Vamos a abrir esta discusión, este debate al resto de los miembros de nuestra mesa.